Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando un buen fin de semana, que si tuvieron que trabajar o tener actividades sabatinas, ya estén pasando un buen rato en casa, un buen rato tratando de reponer las fuerzas, de reponer las energías. Miren, la mula no era arisca, la hicieron. Es uno de los dichos populares más sabios que podemos encontrar. Esto que sucedió el jueves en el Senado de la República, en donde de una manera mágica, en unos cuantos segundos, tomaron la decisión de ampliarle 2 años el periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y con ello violando el artículo 97 de la Constitución, además invadiendo un poder que no le corresponde al Senado, porque ellos son el legislativo. Es concreto lo que dice el 97 constitucional, que el periodo para el que es electo entre sus mismos compañeros es para 4 años, sin posibilidad de reelección. Es decir, hay una serie de irregularidades y de anomalías en torno a esta decisión. Es, como se ha venido diciendo por parte de los especialistas, un auténtico golpe de Estado a la Corte Suprema y un chantaje para el Consejo de la Judicatura, porque no solamente le ampliaron los senadores el periodo a Arturo Saldívar, sino que también se lo ampliaron a los miembros del Consejo de la Judicatura para que puedan tener 7 años. Es decir, es un juego bastante perverso el que se suscitó, el que se originó el jueves en el Senado de la República. ¿Que no está cerrado todo? Por supuesto que no, pues no somos ingenuos, no somos tontos. Y como no somos tontos, tenemos que poner las antenas en alto. Sí, por supuesto, tiene que ir a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se termina el periodo en abril, ciertamente, pero si en 2 minutos todo esto pasó por la Cámara de Senadores, ¿quién les dice que no se dará una acción inmediata, rapidísima en la Cámara de Diputados? Ya no podemos confiarnos, ya no podemos confiar. ¿Por qué? Porque los traicionan los antecedentes. A ver, vamos a la historia reciente, la muy próxima. ¿Qué fue lo que sucedió en Baja California? El gobernador Jaime Bonilla fue electo para un periodo de 2 años. Eso lo sabían los candidatos, lo sabían los ciudadanos y se votó en el estado de Baja California para un gobernador por ese periodo. Como Jaime Bonilla, que no quería ganar porque es un pillo de 7 suelas, pero pues gana y no solamente gana, sino que obtiene para Morena, o Morena obtiene la mayoría en el Congreso del estado de Baja California. Tratan de modificar los términos para llevar a 5 años y no 2 la gubernatura de Bonilla. En este tema se empezó a comentar que era una especie de laboratorio para ir previendo y preparando la intención, la posibilidad, lo que haya sido en torno al presidente de la República, habida cuenta de que Jaime Bonilla es uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Hombre, pues era quien lo llevaba al béisbol. Gracias a Jaime Bonilla pudo ir al estadio de los Padres de San Diego, porque Bonilla pues, es una gente que en Tijuana tiene ahí cosas de actividades que no es mi asunto meterme en ese momento. Todavía no era gobernador, pero sí un tipo muy discutible y discutido en Baja California. Pero bueno, no nos metamos a ese asunto, sino aquello que se dijo en aquel momento que parecía un laboratorio a futuro. Ahora, bueno, finalmente la Corte, la Suprema Corte de Justicia, y en particular Arturo Saldívar, hace un señalamiento de que era violatorio el caso de Jaime Bonilla. Así lo dijo, con un caso muy semejante al que ahora le ha llegado a su propio poder. No solamente a su propio poder, a su propia persona. ¿Por qué razón ha crecido toda esta situación? Pues porque el señor Arturo Saldívar, a estas horas en que les estoy diciendo que ya se está acercando sábado 3 de la tarde, no ha tenido ninguna palabra para expresarse, a pesar de que el Consejo de la Judicatura sí manifestó que ellos no habían solicitado una ampliación de términos, pero el presidente de la Corte guarda silencio. No dice absolutamente nada del jueves para acá.
en que especialistas, analistas, políticos, particularmente algunos senadores que se dijeron traicionados, que se dijeron avasallados y que han puesto el grito en el cielo y en los mismos términos que quienes hemos advertido que puede ser un laboratorio, pensando en que quien nos dice que con las mismas condiciones, con la idea de que la llamada 4T, un término que a mí no me gusta para nada, pero bueno, que como no ha llegado la 4T, como se presentó la pandemia, pues López Obrador necesita más tiempo en la presidencia de la República y qué tal 3 años más para no interrumpir los periodos de las legislaturas, 3 añitos más al frente del país. ¿Es especulación? Sí. Que puede ser que Arturo Saldívar jamás apruebe él mismo, la Corte, esta decisión del Senado, o que los mismos diputados le den para atrás o no tengan tiempo para discutir en comisiones, llevar al pleno, toda la parafernalia que tiene que haber en torno a la Cámara de Diputados. A pesar de todo eso, lo importante es que la mula no era arisca, la hicieron. Y ahora me voy a lo que ha pasado en el mundo. No somos Venezuela, pues vamos muy parecido, ¿eh? Vamos muy parecido. ¿Por qué? Porque nada más el año pasado 12 millones de pobres, ¿sí? Nada más. Recordemos que en marzo hubo millones de familias que no tuvieron los recursos suficientes para poder pagar la comida indispensable de la familia. Nada más, 10 millones de familias y datos del INEGI, no me los estoy sacando de la bolsa. El año pasado se perdieron 900,000 empleos y hasta la fecha se han recuperado algo así como 700,000, es decir, que del año pasado todavía venimos arrastrando más de 200,000 plazas formales, porque las informales, según los que saben, pues nos dicen que las informales se perdieron mínimo 5 millones de empleos. Ahí es muy difícil poder calcular porque sabemos que en el país cerca del 56% de la fuerza de trabajo está en la informalidad y por allí del orden del 40-45% están en la formalidad. Pero son otros temas, son temas diferentes. Sí, no somos Venezuela, pero parece que hay cosas que sucedieron hace 20 años que empiezan a suceder acá. Y hace 20 años Hugo Chávez decía que él se reuniría con los empresarios, que él no tenía nada contra la libre empresa. ¿Y qué pasó? Conforme se fue apoderando de todas las áreas de Venezuela, conforme se fue sintiendo cómodo en el poder, empezó a nacionalizar. Y no se olviden que hubo incluso empresas mexicanas que entraron a ese proceso. Entonces, no nos digan, no somos Venezuela, no, pero están pasando cosas que hace 20 años ocurrieron en Venezuela. Cuba. Los más viejos de la pradera nos dicen que cuando Fidel Castro convocó al movimiento que él encabezó, no tenía en mente el socialismo, ni tenía en mente el comunismo. Es más, llegó a ir a Naciones Unidas y su posicionamiento no era de extrema izquierda o no era en el extremo apoyándose en ideas socialistas, buscando el amparo del fundamento del comunismo y que bueno, pues en el ejercicio ustedes saben la diferencia, el comunismo es más ideológico, el socialismo sí es de pragmático. No se trata de dar una clase en este momento en la materia, ni soy la persona para darla, pero conforme fueron pasando los tiempos, conforme Fidel Castro fue acercándose a la Unión Soviética, entonces existente, pues fueron entrando a otra dinámica los cubanos y su enfrentamiento con Estados Unidos derivó en el famoso embargo que ha prevalecido a lo largo de los años y que ya hasta pocos tienen los elementos de cómo ocurrió en aquel tiempo. Así se dieron las cosas en Cuba. Nacen con una idea, con una promesa inclusive democrática y pues con el paso del tiempo se les va olvidando. ¿Quieren otro? Nicaragua. En Nicaragua recordarán ustedes lo terrible que fueron los gobiernos.
Sí, Anastasio Somoza y Dinastía fueron terribles para Nicaragua. Y allí se dio el movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el cual se encontraba Daniel Ortega. Nosotros tuvimos mucha familiaridad por la cercanía, la proximidad del comandante Serno, Edén Pastora, quien por cierto terminó renegando de el líder Daniel Ortega. Bueno, pues Daniel Ortega fue presidente cuando cayó Anastasio Somoza. Pasaron los tiempos, llegaron otros mandatarios y nuevamente está en la presidencia Daniel Ortega. Y no solamente eso, ¿saben quién es la vicepresidenta? Su esposa, la compañera Rosario. Nicaragua está en pésimas condiciones de pobreza, de desarrollo, en fin, no podemos subrayar más y con un tirano en la presidencia. Entonces, otra vez regresamos. Todo lo que estamos analizando, quienes venimos advirtiendo el rumbo que pudiera seguir el país, nos tenemos que poner de frente a la pobreza cómo está creciendo, al desempleo cómo está avanzando, la crisis económica del año pasado que puso al país con una caída en el Producto Interno Bruto de 8.5% y de lo que está pasando en este año, que a pesar de que dicen que pudiéramos tener un crecimiento del 5%, sí, nada más que el 3,5% se lo debemos a lo que pueda suceder con la economía estadounidense, porque lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, desestimulando la inversión, combatiendo, atacando a la iniciativa privada, sin desarrollar inversión pública, con obras que no se necesitan y son muy costosas, sumamente costosas, y regalando dinero a tontas y a locas. Pero bueno, son otros temas. Regreso al punto de partida. ¿Cuál es la importancia y nuestra responsabilidad como ciudadanos? Votar. Votar el 6 de junio. En eso no nos podemos escapar. Tenemos que pensar en la importancia que tiene votar para que la Cámara de Diputados tenga un mayor equilibrio y que tenga la posibilidad de ser un, eh, un poder independiente y no un poder totalmente sometido al presidente de la República, quien a como va ya tiene todo el control de los tres poderes, al menos mientras no veamos una reacción contundente, clara, de parte de la Corte, tenemos que tener nuestras reservas con el Poder Judicial. Entonces tenemos que pensar en la importancia del voto en la Cámara de Diputados, pero no solamente eso, tienes que poner atención en tus candidatos locales, porque no pierdan de vista que los cambios constitucionales tienen que recibir también la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Por eso también es importante que pongas atención por quién vas a votar para diputado local. Vendrán las votaciones para alcaldes, vendrán las votaciones para las 15 gubernaturas. Por eso tenemos una tarea de aquí al 6 de junio, investigar, ver en qué condiciones se está desarrollando el proceso electoral y jugar en serio en beneficio de nosotros. Es en beneficio de los mexicanos, de las generaciones que estamos en este momento y de las que vienen. No necesito estar diciendo en cada aparición que tengo con ustedes del riesgo que ya estamos viviendo de que esta crisis económica ya no la vamos a resolver antes del 2025. Antes del 2025 no vamos a regresar a la situación, al estatus que teníamos en 2018. Sí, tan malo que fue el gobierno de Peña Nieto y pues dejó en mejores condiciones al país. En fin, todo este asunto de la decisión del Senado de ampliarle el término al presidente de la Corte es una advertencia. Piénsenlo, analícenlo. Ya les di una serie de elementos que les pueden servir para poder revisar. Pero hay mucho más material y hay muchas más personas que están comentando, que están haciendo análisis al respecto. Y bueno, pues yo me he dejado llevar por especialistas de primer nivel, particularmente aquellos especializados en materia constitucional y que dan
línea clara, dan señalamientos de lo que representó este golpe de Estado en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, en contra del Poder Judicial. Por aquí andaremos dándoles algunos temas, dándoles algunas recomendaciones, publicando desde memes hasta TikToks y todo eso, que lo que ya estamos inmersos aquí en Juan María Naveja Comunicación. Les recuerdo que tenemos una cita lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Nos hemos venido robusteciendo a pesar de que nos están golpeando mucho, a pesar de que castigan a los seguidores, a pesar de todo eso, nos hemos ido fortaleciendo como comunidad para encaminar lo que sentimos, queremos y buscamos para una mejor patria, para un mejor país. Les deseo lo mejor en lo que resta de este sábado y por aquí andaremos. Muchísimas gracias por su atención.